Esta mañana vamos a terminar la parte número 3 de estudio de profecías. Vamos no a estudiar Apocalipsis, vamos al libro de Daniel, pues ambos libros son paralelos. Queremos estudiarlos nosotros en esta mañana. Y vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Daniel, capítulo 8. Es la profecía principal de ese libro. El nombre Daniel significa Dios juzga. A propósito, hoy mi hijo Daniel cumple 23 años. Así que el libro de este gran hombre de Dios, le digo gran hombre de Dios porque lo fue. 3 veces en el libro de Daniel, Gabriel le dice al profeta, eres muy amado en el cielo. Ojalá que pudiéramos escuchar esas palabras de nosotros también. Así que este hombre ahora, bajo inspiración, escribió todo el libro, 12 capítulos. Y en esta mañana vamos a estudiar el capítulo 8, por supuesto en forma muy breve. El capítulo 8 tomaría mucho más tiempo, pues es el capítulo principal de todo el libro. Es más, el resto del libro, capítulo 9, 10, 11 y 12, tienen que ver con el capítulo 8. Es la explicación de lo que tomó lugar en el capítulo 8. Vamos a comenzar la lectura en el verso 1. Dice, en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Todavía estamos en Babilonia. El último de los reyes, el nieto de Nabucodonosor. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Capítulo 7, vamos a ver que fue en el primer año de Belsasar. Capítulo 8 nos habla del tercer año de Belsasar cuando tuvo esta visión. Y vi en visión, y sucedió cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Vamos a ver qué contempla el profeta en visión. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un ¿qué? Un carnero. Vamos a detenernos ahí. Capítulo 7 vemos los diferentes imperios. ¿Representados de qué forma? De bestias. ¿Qué tipo de bestias? ¿Eran limpias o inmundas? ¿Eran vegetarianas o eran carnívoras? Así que ahora hay un cambio completo. Completo. Ahora vemos un carnero y después vamos a ver qué otro animal. Un macho cabrío. ¿A dónde nos llevan esos animales? Al santuario. Así que la visión profética ahora se dirige obviamente al santuario. Ya no hay león, ya no hay oso, ya no hay leopardo. Es más, la cuarta bestia era tan terrible que no tenía nombre, simplemente la describe como terrible y espantosa. Pero ahora vemos que la dirección profética se dirige no a eventos, sucesos, imperios, reinos, reyes, sino ahora se dirige al santuario. Encontramos el carnero, vemos el sacrificio diario. 2 veces al día se sacrificaba un carnero, en la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pero vemos también un macho cabrío. Y eso tan solo tomaba lugar una vez al año, el día de la expiación. Así que nos lleva al servicio diario, pero también nos lleva al servicio anual, el día de la expiación, estrechamente ligada con la profecía. Es interesante lo que estamos contemplando. Y aunque Daniel escribe en los días de Belsasar, Babilonia, ya no menciona Babilonia. ¿Por qué? Apenas le quedaban 2 años para terminar. Ya estaba por pasar a la historia. Ahora comienza hablando de Medo-Persia y continúa hacia adelante. Es más, todavía esta profecía vemos que tiene un cumplimiento en nuestros días. Vamos a ver qué vio en el carnero. Dice, el carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vemos lo mismo que toma lugar con el oso. ¿Recuerdan ustedes que un lado era más alto que el otro? Y ese alto toma lugar en la parte posterior. Es decir, eventualmente los persas fueron más fuertes que los medos. Si usted ve al comienzo hay medo y persa, reyes, medo y persa. Después del 4.º reino todo es persa, hasta que el imperio completamente llega a su fin, cumpliendo exactamente lo que indicaba la profecía. Ahora vamos a ver el crecimiento. Vi que el carnero iría con los cuernos al poniente, occidente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien librara de su mano. Y hacía conforme a su voluntad,
y se engrandecía. Vamos a ver cómo sigue. Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía a la parte del poniente, es decir, del occidente, sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así que vemos primero el carnero. Y cuando el carnero se engrandece, ¿qué sucede? Cae. Cae. No olvide, la soberbia y el orgullo siempre terminan ¿en qué? En ruina, en fracaso, en destrucción. Así que el carnero le iba muy bien, se engrandece el carnero y ahora el carnero cae. ¿Qué representa este carnero en la profecía? Vamos a leer el mismo capítulo 8, verso 20, y ahí tenemos la interpretación. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Así que claramente es el segundo imperio mundial, Medos y Persia. Vamos a ver qué representa ahora lo que estamos leyendo de un macho cabrío, verso 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Así que vemos el tercer imperio mundial. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. El primer rey de Grecia fue Alejandro el Grande. Así que este fue hijo, su padre, su madre se llamaba Olimpia. Vamos a hablar primero de la madre. Y la madre tenía algunos hábitos que son notables en la historia. Le encantaban las serpientes. Tenía serpientes y eran sus mascotas, esta mujer. Su padre era el rey de Macedonia, pero este hombre era un hombre mujeriego, era borracho, tenía 800 guardaespaldas. Y dice que en estos 800 hombres no había un hombre decente. Todos eran igual que el rey de Macedonia. Y una vez tuvo relaciones ilícitas con una mujer, esta mujer estaba casada y su esposo ahora mata al rey de Macedonia. A los 20 años, Alejandro el Grande llega a ser ahora el rey de Macedonia, con 20 años nada más. Sin embargo, su padre lo había preparado. Su maestro fue Aristóteles, el famoso filósofo griego. Fue educado en los pies de Aristóteles. Su padre le hizo un submarino. Por supuesto, tenía una manguera, no son los submarinos de hoy, tenía una manguera de oxígeno para que conociera las profundidades del mar. Este joven a los 12 años, en cierta ocasión, uno de los siervos de su padre estaba tratando de domar a un caballo. Y el caballo no se dejaba domar. Simplemente en el balcón del palacio él estaba observando al hombre tratando de domar el caballo. Era imposible. Pero él se da cuenta de un detalle. Y después que el hombre trata y no tiene éxito, ahora este joven baja, tenía 12 años nada más. Y le dice, ¿me permite poder domar el caballo? Y dice, sí, tú eres un niño de 12 años, yo soy un hombre de experiencia y no lo puedo domar. Tú no lo puedes domar, déjeme. En poco tiempo lo domó. Y el hombre queda asombrado. ¿Y cómo es que tú pudiste domarlo? Dice, el problema es que usted estaba tratando de domarlo, pero el sol estaba en sus ojos y le molestaba al caballo. Y se fijó en ese detalle. Y ahora poniendo el caballo en la otra dirección, pudo domar al caballo. Así que era un joven capaz, muy capaz. A los 20 años es rey de Macedonia, a los 26 años es declarado faraón en Egipto, es decir, conquista el reino de Egipto. Y faraón significa el hijo del sol. Así que vemos que había unidad entre el paganismo, sobre todo en el dios más conocido de los paganos, que era el dios sol. Así que a los 26 años es coronado faraón en Egipto y a los 32 años conquistó el mundo entero que se conocía en sus días. Llegó hasta lo que hoy día conocemos como China. Así que vemos que de Persia, Europa, todo el Medio Oriente, parte del Oriente, hasta las fronteras de lo que hoy día conocemos nosotros como China. Es más, en sus guerras contra los medos y los persas, se le dijo mucho cuidado porque los medos y persas tienen tantos soldados que cuando ellos disparan sus flechas, el sol se oculta. Dice, no le tengo temor. Que se oculte el sol, nosotros lo vamos a hacer brillar. Y derrotó a los medos y persas. Avanzó todo, es más, llega el momento donde no tienen nada más que conquistar. Y ahora decide regresar entonces a Atenas, que era la capital del imperio persa en aquellos días. Mientras está de regreso, uno de sus amigos, de sus aliados más cercanos, cumplía año. Tenía 32 años y 8 meses nada más. Y ahora para celebrar el cumpleaños de su amigo, pues ¿qué hay en todos los cumpleaños donde no hay Cristo?
alcohol. Y consumió lo que se conocía como la copa de Hércules. La copa de Hércules eran 5 litros de bebida. Así que estuvo tomando todo el día, tomó la noche también con sus amigos. En la mañana, pues ahora tiene dolor de cabeza, no se siente bien, se acuesta, se levanta al día siguiente, todavía se sentía mal, continúa tomando, 2 días después cae en coma. Y 7 días después, Alejandro el Grande muere. Conquistó el mundo, pero no conquistó su apetito. ¿Entendemos algo en esta mañana? Pudo conquistar otros imperios, otras naciones, otros reinos, otros reyes, pero su propio apetito no lo pudo conquistar y ahora a los 32 años y 8 meses muere. ¿Saben dónde? En la ciudad de Babilonia. Ya era parte de su imperio, pero había sido la sede del imperio de Babilonia y ahí fue la celebración y ahí muere ahora Alejandro el Grande. Cuando muere, pues tenía a su esposa, pero tenía un niño de meses nada más. Obviamente no podía tomar el reino. Vemos que el imperio se divide en 4. Los 4 generales toman uno el norte, otro el sur, este y oeste. Y ahora el imperio de Alejandro el Grande, como dice, ese cuerno grande y notable, fue el primer reino. Pero vemos que, ¿qué más dice? Vamos a seguir la lectura, capítulo 8, verso 6. Y vi hasta el carnero que tenía 2 cuernos, el cual yo había visto, estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus cuernos. Sus 2 cuernos, correcto, porque en el cuerno no había fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Vemos ahora el fin completo del imperio de Medos y Persa y el inicio ahora del imperio persa. Verso 8, vemos el fin ahora de Alejandro el Grande y el macho cabrío se engrandeció. Otra vez, ya saben ustedes que hay problema. Cuando usted ve esa palabra, ¿qué viene ahora? Prosperidad, ruina. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que vemos ahí Carlos Magnus, su imperio se divide, ya cuando se divide ya no es tan grande, ahora comienza a caer como resultado del orgullo y de la grandeza del ser humano. Versículo 9, vamos a ver ahora la Roma de los Césares o la Roma pagana. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Vemos otra vez un cuerno pequeño. ¿Dónde lo encontramos primero? Capítulo 7, ¿no es así? Hay un cuerno pequeño que surgía de la bestia terrible y espantosa. Ahora, este cuerno pequeño tiene 2 fases en el capítulo 8. La primera fase es pagana, es la Roma de los Césares. Y después la segunda fase es la Roma de los papas. Vamos al verso 10. Vamos a terminar el verso 9. Dice ya, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, vemos el crecimiento geográfico del imperio romano pagano. Vemos que su crecimiento fue como horizontal. Pero vamos a ver la segunda fase. Vamos a ver que su crecimiento ahora es horizontal. Ahora su crecimiento no es de territorio humano, sino ahora es un ataque contra el gobierno del cielo, contra el gobierno de Dios. Verso 10, vamos a ver una palabra muy conocida, que vamos a ver vez tras vez en el capítulo 8. ¿Qué sucede? Y se engrandeció. Muy bien, ahora vamos a ver el surgimiento de la Roma papal. Se engrandeció hasta el cielo. Vemos crecimiento, ya no es vertical, sino horizontal. Ahora va hacia el cielo. Y continúa diciendo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vamos a continuar la lectura en el verso 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Vemos la misma palabra vez tras vez. Muy importante esa palabra en el capítulo 8. El Señor está mostrando que el surgimiento de los imperios, pero también que está mostrando la caída de los imperios. ¿Y cuál es la razón de la caída de todos estos imperios humanos?
La soberbia, el engrandecimiento, el orgullo. ¿Qué trajo la caída de Satanás en el cielo? Exactamente. ¿Qué espíritu demuestran estos imperios mundiales? El mismo espíritu de Satanás, de rebelión contra Dios. El Señor permite que se engrandezcan para mostrar lo que hay donde, en el corazón. Lo mismo permite con nosotros. Si usted quiere ser un hombre grande, una mujer famosa, el Señor lo va a permitir para demostrar lo que hay donde, en el corazón humano. Pero ese engrandecimiento eventualmente a qué lleva, a la caída, a la destrucción, a la ruina. Y se engrandeció y por él fue quitado el continuo sacrificio. La palabra sacrificio no está en el original, pero está puesta ahí. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verso 12, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Así que vemos el surgimiento de la Roma papal, vemos que ahora se levanta contra el cielo, aún contra Cristo, su sacerdocio, ahí en el lugar santo, en el momento que surge, ahora es echado por tierra, se crea un falso sacerdocio terrenal. Se crea ahora, en vez de la Biblia, son tradiciones. En vez del altar donde se hacen las oraciones, ahora son rezos. En vez del candelabro, que es la obra del Espíritu Santo y la evangelización que se lleva bajo la influencia del Espíritu Santo, ahora era el poder del clérigo el cual tomaba el lugar. En vez del Espíritu Santo, que es el vicario de Dios en la tierra, ahora había un falso vicario en el Papa. Vemos un falso sistema religioso completamente levantarse. Y ese es más que echaría por tierra la verdad, perseguiría al ejército y aún prosperaría. Dios permitiría para demostrar lo que hay en el corazón de ese sistema. Ahora, mientras Cristo le está hablando a Daniel, porque Cristo le está dando la visión y lo vamos a ver un momento. Ahora hay otro ser en los cielos que está escuchando lo que está tomando lugar y lo que tomaría lugar en la historia. Y está muy preocupado. ¿Cómo es que permites estas cosas, oh Dios? Vamos a leer el verso 13. Y oí a un santo que hablaba, Cristo. Y otro de los santos dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Este es Gabriel. Ahora Gabriel interrumpe y dice: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que este cuerno pequeño eche por tierra la verdad, que persiga a tu pueblo, que prospere, que tenga éxito y que haga lo que quiera hacer? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir esa abominación que trae desolación? Y también, ¿cuándo tú vas a permitir que la verdad sea hollada y pisoteada? Gabriel estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Verso 14. Y él, Cristo, me dijo. ¿Quién hizo la pregunta? Gabriel. ¿A quién le contesta la pregunta a Cristo? A Daniel. A Daniel. La pregunta no la hizo Daniel. Daniel estaba observando la visión nada más. Interrumpe a Gabriel para decir: ¿hasta cuándo se va a permitir esto, Señor? Pero la respuesta es para usted y para mí. Para nosotros en la tierra. Ahora el profeta escucha la respuesta. También escuchó la pregunta, escucha la respuesta. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué pondrá fin al sistema que se ha levantado en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra del ministerio de Cristo, en contra de todo lo que Dios quiere establecer? ¿Qué pondrá fin? Cuando termine la obra de Dios, ¿dónde? En los cielos. El santuario será purificado. Y una vez que el santuario sea purificado, la obra termina en la tierra. Ahora vemos que la profecía está estrechamente ligada otra vez ¿con qué? Con el santuario. Lo vimos en Apocalipsis, lo vimos en Daniel. A medida que usted estudia ambas cosas va a ver que hay una estrecha armonía y que usted no puede separar. Porque es que el mundo cristiano hoy día tiene una interpretación incorrecta de las profecías. Porque no entiende que el santuario... No entienden el santuario. ¿Y por qué tienen una comprensión incorrecta del evangelio? Porque no entienden las profecías. Si vieran el evangelio correcto en el santuario, entenderían las profecías. Si usted descarta una,
descarta la otra. Pero si ambas se unen, ahora usted tiene completamente el cuadro que Dios quiere para los tiempos finales y para su pueblo. Vemos la importancia del santuario y la importancia de las profecías. Queridos, tenemos individualmente que estudiar ambas cosas. Pero como pueblo de Dios también necesitamos estudiar ambas cosas. Cuando Apocalipsis es escrito, ¿cuál es lo primero que Dios le dice a Juan? Le dice, ¿qué dice? Escribe estas cosas. Bienaventurado el que lee. ¿Y qué más? El que oye. Y tercero, el que guarda. Es decir, que el que lee, estudio individual. El que oye, estudio colectivo como congregación. Y el que guarda, el que obedece lo que está escrito. Por lo tanto, el Apocalipsis y Daniel deben ser libros estudiados individualmente, pero también deben ser estudiados congregacionalmente. Y también deben ser guardados y apreciados y valorados el valor de ambos libros. Ahora vemos el santuario, ahora es el centro del libro del profeta Daniel. Es Daniel 8:14, es el centro del libro. Y el resto de lo que queda del libro es la explicación de las 2300 tardes y mañanas. Ahora el énfasis no es tan solo profético, ahora es del santuario también. Es más, Gabriel le explica, pero vamos a leer primero, antes de dar mi explicación. Vamos a seguir con el verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado. Ahora, el interés del profeta, ¿cuál era? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué implicación tiene para nosotros? He aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. ¿Quién era? Cristo. Quien le estaba dando la visión era tan importante que Cristo no se la dejó a Gabriel. Gabriel recibe la orden de dar la explicación, no la visión. Y ahora uno con aspecto de hijo de hombre. ¿Cuál fue la reacción del profeta? Y oí una voz otra vez de ¿qué? De hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel. ¿No ven cómo Gabriel fue el que hizo la pregunta y quería saber? Ahora, Gabriel, yo te comisiono a ti, enseña a ¿qué cosa? La visión. Así que Cristo da la visión, Gabriel da la interpretación, el profeta la recibe y usted y yo a través del profeta recibimos la visión y la interpretación también. Continúa diciendo, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Es decir, Daniel reconoce el personaje que estaba delante de él. No era una criatura, era el Creador. Y ahora en adoración cae delante de su rostro. Porque él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. ¿Cuándo se comenzaría a interpretar correctamente y completamente la visión de los 2300 tardes y mañana? ¿Para el tiempo del fin? ¿Cuándo inició el tiempo del fin? 1798. Cuando el imperio papal, que aquí se describe su surgimiento y su reinado, cae, ahora comenzaría ¿qué cosa? El tiempo del fin. Así que está diciendo, esta visión, su cumplimiento total, no será en tus días. Tú la vas a escribir. Y hay parte de ella para tus días, pero el cumplimiento final es para el tiempo del fin. ¿Okay? Ahora viene Gabriel y le da la interpretación del carnero y del macho cabrío. Pero no le da la interpretación de todo el sueño. Le dice, bueno, el carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia. Daniel entendió esa parte de la visión, pero no entendió toda la visión porque no recibió la interpretación de la visión. Es más, queda angustiado. Si usted lee el resto del capítulo, no vamos a hacerlo por razón de tiempo. Ahora Daniel por algunos días estuvo aún enfermo. Él sabía que era muy importante esta profecía. De todas las profecías que él había recibido, esta era la más importante de todas ellas. A propósito, fue la última que recibió. Ahora el profeta dice, Señor, yo quiero saber el resto.
Ya sé los eventos de los medos y los persias, una vez que termine Babilonia, y después viene Grecia, y después viene ahora la Roma pagana, y después viene la Roma papal. Pero ¿qué significa todo esto de 2300 tardes y mañanas? Él sabía, viendo un carnero, viendo un macho cabrío, que tenía relación con el santuario, porque él era un judío, él entendía el santuario. También él entendía que tenía que ver con el sacrificio diario y con el sacrificio del día de la expiación. Pero ¿qué cumplimiento tendrá esto en la historia? Y ahora Daniel aún ora. Usted lee el capítulo 9, Daniel comienza a suplicar por el pueblo de Dios. Dice, Señor, nosotros hemos violado el pacto. Hemos pisoteado tus principios. Nuestros padres, nuestros reyes, nuestros gobernadores, nuestros líderes te han dado las espaldas, Señor. Y hemos traído oprobio a tu nombre. Perdona a tu pueblo. Y él se incluye como parte también de la causa de la apostasía, pero ahora pide la intervención divina, Señor. Más que la profecía en su cumplimiento, necesitamos un pueblo reavivado, fiel y leal al Señor. Y antes que termine su oración en el capítulo 9, ¿saben lo que pasa? Gabriel está a su lado. Póngase a pensar cuán rápido puede volar un ángel, que puede venir de la misma presencia de Dios. Y usted puede leer su oración, son unos minutos nada más. Y antes que termine la oración, ahí estaba Gabriel. Es una velocidad que usted y yo no podemos entender. Ahí estaba con la respuesta. Este punto es importante. Si vamos a estudiar profecías y el santuario, ¿no debe impactar nuestras vidas? ¿O nada más es conocimiento teórico lo que necesitamos? Daniel se dio cuenta de eso. Dice, para yo entender el significado, yo necesito ser reavivado, establecer mi relación con Cristo y mantenerla. Y que el Señor traiga una obra de reavivamiento y despertar dentro de su pueblo. Ahora Dios contestó la oración del profeta. Y ahí en el capítulo 9 encontramos a Gabriel. Gabriel comienza a demostrarle que esta profecía, que es la más larga de tiempo en la historia, tiene dos partes. La primera parte la vamos a leer, capítulo 9, verso 24. Perdón. Capítulo 9, verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre qué. Así que la primera parte de la profecía, ¿para quiénes se aplicaban nada más? Para el pueblo de Israel. 70 semanas. 70%, obviamente son 490 años. Así que dice, el cumplimiento primario tiene que ver con el pueblo de Israel. Y escuchen cuál era lo que Dios esperaba para su pueblo durante ese periodo profético. Dice lo siguiente, y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar ¿qué cosa? Vemos tres frases que significan exactamente lo mismo. ¿Cuál era el objetivo primario que Dios tenía para su pueblo? La victoria sobre el pecado. Tres frases, y las tres tienen que ver con el santuario. Prevaricación está en singular, pecado está en singular, iniquidad está también en singular. Si usted va al libro de Levíticos, del capítulo 1 al capítulo 15, hay diferentes sacrificios, ofrendas, libaciones que hacía el pueblo. Y todo eso está en singular. Pecado, iniquidad, transgresión, todo está en singular. Pero cuando usted llega al capítulo 16, que habla del día de la expiación, todo ahora está en plural. Así que primero comienza a mostrarle que la obra del santuario diaria, la obra del sacerdote en la obra diaria. El objetivo del sacerdocio era ¿cuál? No más sacrificios, sino menos sacrificios y menos pecados. ¿Me explico? No era más sacrificio, lo cual llegó a ser, lamentablemente se convirtió en un negocio. Más sacrificio era más dinero para el sacerdote. Más carne, más cuero, más aceite, más harina. Así que les convenían los sacrificios a los sacerdotes. Ese no era el objetivo, era exactamente lo opuesto. Que el pueblo, poco a poco, en la gracia de Dios, tuviera que alcanzar la victoria sobre el pecado, menos sacrificios,
hasta que llegara el momento que en la gracia del Señor no fueran necesarios los sacrificios. En el santuario habían dos cosas esenciales. El cordero, y el cordero compraba la salvación del culpable a través de la muerte del inocente. Lo segundo que era esencial era el sacerdote. La obra del sacerdote era intermediar, mediar, traer al pecador a la presencia de un Dios santo en santidad. Por eso que primero tenía que morir la oveja o el carnero allá donde en el atrio. Una vez que había muerte, el pecador era declarado inmediatamente inocente. El pecado era cubierto con sangre. La culpabilidad era quitada y la condena era quitada. Y ahora el sacerdote podía entrar al lugar santo, a la presencia de Dios, sin recibir muerte, porque el inocente ya había pagado la culpa del culpable. Sin cordero y sin sacerdote, el santuario no tiene ningún significado, porque el pecador no podía oficiar, ni el pecador podía dar su vida. Si el pecador daba su vida, moría para siempre. No había salvación. Lo que había era muerte y condena nada más. Tenía que haber un cordero que representa a Cristo, y el sacerdocio también representa a Cristo. Jesús en la cruz, ¿qué fue? Cordero. Y en el lugar santo y lugar santísimo, ¿qué es? Sacerdote. Su sacrificio en el atrio nos permite un día entrar a la presencia de un Dios santo sin pecado, cubiertos por su sangre del atrio, donde la culpabilidad ha sido quitada, donde la condena fue puesta sobre él. Y un día podemos estar en la presencia de Dios. Es más, un día podemos sentarnos en el trono de Dios. Es la bendición para la Odisea. Sin pecado, no por nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros en el atrio y lo que hace por nosotros en el lugar santísimo y santo y santísimo. Y un día podemos entrar a la presencia de Dios sin condenación, sin culpabilidad y sin ser consumidos por el fuego que es el Dios vivo. El Cordero y el sacerdote. Cristo es el santuario en persona. Todo representaba el santuario. Cuando vamos al atrio, vemos allí que está el altar de sacrificio, la cruz. Vemos que está la fuente de bronce donde era lavado el bautismo. Vemos que allí hay renovación. Pero antes del bautismo, ¿qué tiene que venir? La muerte al yo, la muerte al mundo, la muerte a las pasiones. ¿Qué ha pasado hoy día? Hemos cambiado el orden de los muebles. Mucho bautismo, muchos candidatos a bautizarse, mucho número, no hay calidad. Bautizamos a gente que no están listas. No tan solo en el mundo allá afuera, lo cual hacen también aún nosotros. En vez de enfatizar la muerte al pecado, la muerte al yo, la muerte a las pasiones, no, números, vamos a cambiar. Después quizás lleguen a este lugar. Ese no es el orden del santuario. Tenemos que entender las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios, donde dice, todos los días yo muero. ¿Cuántos días moría Pablo? ¿Dónde se encontraba Pablo cada mañana? En el altar de sacrificio. Dice, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo yo estoy juntamente en el altar de sacrificio. Y todos los días muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya. Muere el yo, el egoísmo, la soberbia, el engrandecimiento. No vivo ya yo, mas vive ahora Cristo Jesús en mí. Y lo que ahora vivo en la carne por medio de la fe del Hijo del Hombre, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esa experiencia es una experiencia diaria. ¿Cómo llamamos esa experiencia? Conversión. ¿Una vez salvo, siempre salvo? No. Todos los días debemos morir y todos los días debemos experimentar la conversión y la obra de salvación. Así que esa es la comprensión correcta del santuario y es lo que estamos viendo aún en la profecía. Lo vemos aquí claramente. Así que el plan de Dios número 1 para su pueblo era ¿cuál? Para el año 34. Las 70 semanas comienzan en el año 457. Con el tercer decreto de Artajerjes.
Este decreto ahora le daba semi-autonomía a los judíos. Podían poner gobernadores, jueces, tenían cierto control sobre la nación. Todavía estaban bajo el imperio, pero tenían cierto control. Los otros primeros 2 decretos que vinieron, ahora era para renovar, para reconstruir, etcétera, etcétera. Pero el último es el que cumple, de acuerdo a Daniel 9, donde ahora tenían semi-autonomía y ahora comienza la profecía de las 2300 tardes y mañana. Vemos que ahora cuando comienza esta profecía, son 70 semanas, 490 años para el año 34. Así que para el año 34, el plan de Dios era que su pueblo alcanzase la victoria sobre el pecado. Vamos a ver qué más debería tomar lugar. Y continúo la lectura y dice lo siguiente: y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que el plan de Dios incluía traer ¿qué cosa? La justicia eterna. ¿La justicia de quién? ¿Humana o divina? Divina. Un pueblo justo. No simplemente un pueblo que haya sido perdonado o justificado, sino un pueblo santificado, que revele la justicia de Dios al mundo. Ese era el plan de Dios. Y continúa diciendo, ¿qué más debía también tomar el pueblo? Dice, sellar la visión. En otras palabras, tenía que tomar un proceso de ¿qué? De sellamiento. Así que el plan de Dios es que este pueblo que ahora revelaba su carácter, victoria sobre el pecado, mostrando la justicia al mundo, fuese ¿qué cosa? Sellado. Muy bien. ¿Y qué más? Ungir ¿a quién? Al santo. La lluvia tardía. Es decir que si el pueblo judío hubiera cumplido su misión para el año 34, muy poco tiempo después hubiera venido Jesús. El mundo hubiera visto un pueblo cristiano. Hubiera habido un pueblo que reflejase la justicia de Dios. Ese pueblo hubiera sido que sellado, ungido con el derramamiento del Espíritu Santo, y hubieran dado el fuerte pregón y hubiera terminado la obra. Pero Dios sabía que eso no iba a tomar lugar. Por eso continuó la profecía. Pero les dio la oportunidad, aunque sabía que no iban a cumplir con esa responsabilidad, que el pueblo iba a fracasar, lamentablemente. Y que tendría que haber una segunda oportunidad más adelante en la historia, para que el pueblo entonces pudiese alcanzar esos objetivos. Queridos, en esta mañana, lo que acabamos de leer es el plan de Dios hoy día para su pueblo. Y nosotros no tenemos años para terminar la obra. No hay año 34 como para los judíos. Pero tenemos el evento, la ley dominical. Cuando llegue ese momento, el carácter tiene que ser el de Cristo. Y la justicia que nos debe cubrir es la justicia de Jesús. Los que pasen exitosamente sobre la ley dominical, ellos serán ¿qué? Sellados. Y sobre ellos será derramado la lluvia tardía. Y terminarán la obra y darán el fuerte pregón. Así que lo que no hizo la nación judía, étnicamente hablando judíos, ahora la nación judía espiritual al final de la historia tendrá que hacerlo. Y Dios tendrá éxito en la última generación del planeta Tierra. Lo que no pasó en el año 34, pasará en un futuro cercano. Y lo más hermoso es que usted y yo tenemos el privilegio de formar parte de ese grupo. Esto debe animarnos cada día a ir al altar y morir cada día. Y que el Señor nos renueve, nos reaviva y nos cubra con su justicia. Acudir al sacerdote, ya el Cordero fue dado. Todavía es el Cordero porque quita el pecado del mundo. Su obra no termina en la cruz, inicia en la cruz. Y se lleva al lugar santo y después al lugar santísimo. Pero ese Cordero hoy día no simplemente es un Cordero, es Dios hombre. Dios hombre. Por eso en el atrio habían 2 muebles. ¿De qué material estaban hechos estos muebles? Era un metal. No era madera. Era un metal. Bronce. ¿Usted conoce minas de bronce? Es que no existe. El bronce es una aleación de 2 metales, cobre y zinc. ¿Cuántas naturalezas tenía Jesús? Divina y humana. Por eso todo en el atrio era de bronce. Mostraba que el Cordero y el sacerdote tendría 2 naturalezas, 100% divino, 100% humano. Cuando usted estaba en el lugar santo, el lugar santísimo, no había bronce ya.
oro. Oro. Todo era oro. Porque en la presencia de Dios todo brilla y todo vale. El oro es lo que más brilla y lo que más vale. Lo único que en la entrada del atrio al lugar santo había una cortina. Y habían 5 columnas. No sé si ustedes recuerdan. La edificación de santuario. 5 columnas. ¿Okay? Esas columnas, ¿de qué era la base? De bronce también. De bronce. Léalo. Éxodo 36, 38. Vamos a leerlo. Alguien que quiera leerlo en esta mañana. Si mal no recuerdo es Éxodo 36, 38. Si alguien nos hace el favor de leerlo en voz alta. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 bases. Muchas gracias. Vemos que lo único que la entrada del lugar santo era de bronce era ¿qué cosa? Las bases. Habían 5 columnas, lo acabamos de leer. ¿No hay 5 avenidas del alma? Cuando Jesús tomó la naturaleza humana, Él tomó las 5 avenidas del alma. Porque es lo único que alimenta la mente. Pero otra vez la base era de ¿qué? De bronce. La doble naturaleza de Cristo. Querido, en el santuario todo habla de Cristo. No hay nada allí por casualidad. No piense que Moisés dijo, déjame colgar esto aquí, me parece que va a verse bien. No, todo representa a Cristo. El santuario es 100% Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Y es en hebreo. La palabra Mesías significa ungido. Es en hebreo, pero, Cristo en griego y Mesías en griego. Es la misma palabra, 2 idiomas, con el mismo significado, ungido. ¿No fue ungido el santuario cuando fue terminado? Claro que sí. ¿No fue ungido Aarón como sumo sacerdote? ¿No fueron ungidos sus hijos también como sumo sacerdote? Así que todo era ungido en el santuario, como Cristo fue ungido. Y Cristo fue ungido cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en el bautismo. Cuando él sale del agua, ¿qué desciende sobre él? El Espíritu Santo. Y ahora lo unge ¿para qué? Para el ministerio que iba a realizar. Ministerio como cordero, ministerio también como ¿qué? Como sacerdote. ¿Okay? Cuando asciende a los cielos, después de su muerte, asciende a los cielos, ¿es ungido otra vez en los cielos? Sí, es ungido otra vez en los cielos. ¿Cuándo fue ungido? El día de Pentecostés. Pero ahora es ungido como sumo sacerdote. Porque el sacerdote oficiaba en el atrio. Pero no podía oficiar en el lugar santísimo. Ni tampoco el sacerdote podía poner incienso sobre el altar. Era el sumo sacerdote. También el sumo sacerdote era el único que ponía aceite sobre el candelabro y le cambiaba las mechas. Y el sumo sacerdote era quien ponía los panes, aunque lo hacía un sacerdote, ponía los panes sobre la mesa de la proposición. Por lo tanto, para Jesús oficiar en el lugar santo también necesitaba ser que sumo sacerdote, ya fue sacerdote en la tierra. Porque el pecador es bienvenido y recibido por él, aún aquí en la tierra. Pero también fue cordero, pero ahora asciende a los cielos y en los cielos es ungido como sumo sacerdote. Es más, cuando es ungido, el aceite desciende sobre él. Vamos a leerlo, vamos al Salmo, vamos al libro de Salmos. Ahí vamos a entender en forma más completa lo que en esta mañana estamos estudiando. Libro de Salmos 133. 133. Dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Eso no tomó lugar en el aposento alto? Oh, es como el buen que óleo es aceite sobre la cabeza. Vamos a ver la cabeza de quién. La cual desciende sobre la barba. Vamos a ver la barba de quién. ¿La barba de quién? ¿Qué posición ocupaba Aarón? Que baja hasta el borde de sus vestiduras. Y escucha esta parte. Y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, donde estaban reunidos los apóstoles, los 120 personas en el aposento alto.
en el monte de Sión. Jerusalén estaba construida sobre el monte de Sión. Sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Y vida eterna. Cuando Jesús es ungido en los cielos, como sumo sacerdote, ese aceite desciende sobre su cabeza, sobre su barba, corre hasta sus vestiduras y aún corre hasta el aposento alto. Y los apóstoles recibieron el mismo aceite que recibió Jesús. Por eso la sombra de Pedro sanaba. Esa no es obra humana, ni poder humano, poder divino. Por eso Pablo le traían telas y las tocaba, las ponían sobre los enfermos y eran sanados. Aunque Pablo no estuvo en el aposento alto, pero también fue apartado para el ministerio. Así que vemos que el Pentecostés es simplemente el ungimiento de Jesús como sumo sacerdote en los cielos, que el mismo aceite desciende hasta el aposento alto y comienza la iglesia cristiana. Vemos la profecía estrechamente ligada con el santuario. Estas cosas son fabulosas, querido pueblo. Vamos a terminar, porque ya el tiempo nos ganó. Ahora vemos Daniel 8:14. La primera parte llegaría hasta el año 34. 490 años, pero todavía restaban 1810 años. 34 más 1810, ¿a qué año nos lleva? 1844. Y ahora Jesús termina su obra en el lugar santo e inicia su obra en el lugar santísimo. Y es la última obra que se va a realizar. Y usted y yo vivimos en esos días de la expiación. No la expiación del antitipo, sino la real. Donde hoy día nuestro sumo sacerdote presenta sangre, pero no es sangre de corderos ni de machos cabríos. Esa sangre contaminaba y ensuciaba el santuario. La sangre que presenta es viva, corre por sus venas y trae vida. Pero primero trajo muerte para él, pero vida para nosotros. Hoy día él levanta sus manos con las huellas del Calvario y pide la salvación para cada uno de nosotros. Sus servicios son gratis. No cuesta absolutamente nada, pero a él le costó todo. ¿Podrá esto traer en nuestros corazones amor y agradecimiento por su obra? ¿Valdrá seguir y servir a alguien que nos ha amado tanto? ¿Valdrá la pena invitar a otros a conocerle como Salvador y Señor de sus vidas? Quisiéramos en esta mañana comprometernos a entender esta obra. Aplicar sus beneficios a nuestras vidas, en primer lugar, su justicia imputada e impartida, y permitir que esa misma justicia haga la misma obra en otras personas. Claro que sí. Queridos, es un privilegio ser un adventista del séptimo día. Usted y yo no lo merecemos. Debiéramos estar brincando de gozo todo el tiempo. Ser la gente más felices del universo y decirles a otros las maravillas que Dios ha hecho a nuestro favor. Para terminar, en esta mañana le leo una declaración del libro Conflicto de los Siglos, la cual dice lo siguiente, página 476, explica lo que pasó en el año 1844 y el chasco. Dice lo siguiente: el asunto del santuario, ¿de qué lugar? Fue la clave que aclaró el misterio del chasco de 1844. La clave. Es lo que les ayudó a entender que la fecha era correcta, pero el evento predicho era incorrecto. No era tiempo para Jesús regresar. Había una parte todavía de su obra que no había hecho y tenía que hacerla y terminarla antes de su regreso. Y cuando ellos entendieron esto, que ahora ¿qué sucedieron? Y vieron a Jesús en el santuario celestial como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Oh, esto es lo que significa el año de 1844. Es más, el día después del chasco, habían dos personas que vivían en el puerto de Hudson, allá en New York. Irán Edson, no sé si han escuchado ustedes ese nombre. Y otro que se llamaba Courier. Ellos ahora iban a visitar a unos hermanos que eran parte del chasco también. No pasaron por el pueblo, la gente se estaban burlando de ellos, que Jesús no vino. Así que para evitar el ridículo, ahora cortan a través, había un sembrado de maíz, y pasan y allí ahora hay una visión y ven a Jesús como sumo sacerdote en el lugar celestial.
Y ahí comenzó el estudio del santuario. Y comenzaron a entender lo que significa el lugar santo. Continúo la lectura. Reveló todo un sistema de verdades. Así que lo que les ayudó a entender ellos las verdades para este tiempo, ¿dónde la encontraron? En el santuario. ¿Y en qué lugar del santuario en específico? El lugar santísimo, que formaba un conjunto armonioso y demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista del séptimo día. Así que cuando entraron por fe con Jesús al lugar santísimo, descubrieron las verdades y un conjunto de verdades armoniosas que explicaban el chasco y mostraban el camino que estaba delante de nosotros como pueblo. Cuando entraron por fe allí al lugar santísimo, encontraron el arca del pacto o del testimonio. ¿Qué había dentro de esa arca? ¿Qué? Originalmente cabía nada más dentro de las tablas de la ley. Dijeron, un momento, si las tablas están en el lugar santísimo, y por años se nos ha dicho que la cruz puso fin a la ley, pero la cruz significa el atrio, pero la ley está en el lugar santísimo, la ley no fue abolida entonces. Oh, la ley está vigente. Y hay un mandamiento que dice acordarte haz del día del domingo para santificarlo. El sábado. Oh, no es el domingo, es el sábado. Un momento, y si la ley es la base del juicio, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer juicio, es que el juicio comienza ahora, no antes. Año 1844. Y si el juicio comienza ahora, los muertos cuando murieron no fueron ni al infierno ni al cielo porque no hay una sentencia, no ha tomado lugar el juicio, por lo tanto están en sus tumbas. No hay inmortalidad del alma y descartaron la inmortalidad del alma, aceptaron el juicio que comenzaba en el año 1844. Gracias. Y si nadie ha sido juzgado y condenado, no hay nadie en el infierno. Por lo tanto, el infierno no es eterno. Y descartaron el concepto de un infierno eterno. Y si aquí comienza el juicio y el mensaje del primer ángel dice la hora de su juicio ha llegado, quiere decir que el mensaje para este tiempo es el mensaje de los tres ángeles, comenzando con el mensaje del primer ángel. Vemos un sistema armonioso de verdades que ellos descubrieron cuando por fe entraron al lugar santísimo. ¿Cómo llamamos esas verdades hoy día? Verdad presente. ¿Y por qué es presente? Es para nuestros días, pero hay otra razón. Es presente con la obra de Jesús en el lugar santísimo. Cuando Jesús estaba en el lugar santo era verdad presente lo que tomaba lugar en el lugar santo. Por eso en la Reforma, en el siglo XVI, cuando los protestantes se levantan, los reformadores se levantan, ¿de qué hablaron? ¿De la Biblia? ¿Sola Escritura? ¿Sola fide? ¿Sola gratia? ¿Solo Cristo? El lugar santo. El lugar santo. Las verdades que encontrábamos allí. El pan, la mesa de propiciación, la palabra de Dios. Oraciones en vez de rezos. ¿Qué? Otra vez la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, ¿qué sucedió? Ahora los reformadores hablaron verdad presente, no para nuestros días, sino para sus días. Porque Jesús estaba en el lugar santo. Estaba en el lugar santo. Y cuando Jesús tenía su ministerio en la tierra, ¿cuál era el énfasis? Su muerte era la verdad presente para aquellos días. Su muerte y el bautismo. Todavía participamos de eso, aunque eso ya no es verdad presente, pero todavía es verdad y está unida a la verdad presente. Así que donde Jesús está, es verdad presente. Donde Jesús oficia, es verdad presente. Está en el lugar santísimo, lo que toma lugar allí es verdad presente para nosotros y se aplica a nuestros días. Y descubrieron un sistema completo y armonioso de verdades que el mundo cristiano hasta el día de hoy no entiende porque no entiende el santuario. Y termina la declaración diciendo, y pone en manifiesto la situación y la obra de su pueblo. Le indica cuál es nuestro deber de ahora en adelante. ¿Qué nos dio el santuario? El mensaje. ¿Qué nos dio el santuario? Verdad presente. ¿Qué nos dio el santuario? Una identidad como pueblo. ¿Qué
que nos dé el santuario la misión para el pueblo, bajo el poder del sumo sacerdote. Que en esta mañana usted y yo podamos apreciar esa obra, la pasada y la presente, beneficiarnos de ambas obras y salir de este lugar con la decisión de proclamarla a un mundo que la necesita escuchar. La oración. Muy bien, vamos de rodillas a terminar con la oración de esta mañana. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el libro de Daniel, las profecías que en ellas encontramos y también la verdad del santuario que nos has dado. Gracias por ese Cordero de Dios que continúa quitando el pecado del mundo. Y gracias por nuestro sumo sacerdote que continúa oficiando, intercediendo a nuestro favor. Gracias, Señor, por todo el plan de salvación. No hay un hilo en él que sea de origen humano. 100% ha sido confeccionado en el taller celestial. Pero en esta mañana podemos beneficiarnos 100% de esa obra pasada y presente y hacer que Jesús, nuestro Cordero y nuestro sumo sacerdote, more en nuestros corazones, se siente en el trono de nuestras vidas y pueda regir como Señor de señores, para que en un futuro cercano podamos verle regresar como el Rey de Reyes. Perdónanos y santifícanos y ayúdanos en este día y hoy día podamos, como Enoc, caminar con Dios. En el nombre de Jesús. Amén.